Buenos días, ya comencé a grabar. Bien, entonces pues, la idea de hoy es estudiar esta sección, que es una sección corta, es la 14.5 del libro, que habla sobre cómo calcular el área de una superficie. Bien, entonces la idea es como dar una pequeña introducción teórica. Sin embargo, existe una fórmula ya que solo aplicarla, hacer una integral doble y es suficiente para encontrar el área. Entonces, permítanme que la atención. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es que es el área de la superficie? Como ya comentado en la clase anterior un poco sobre esto al final. Miren, esta superficie azul aquí corresponde a la gráfica de la función de dos variables z igual a f de xy. Bien, entonces recuerden, uno toma un punto en el plano xy, aquí la región amarilla, la región R con la que hemos trabajado para definir la integral. Toma ese punto xy, lo evalúa en la función, eso me da una altura aquí. Y ahí donde uno ubica el punto, ese punto tiene coordenadas x, y la coordenada z pues es f de xy. Y así es como se forma la superficie. Ahora, mire que esta superficie está como ondulando ahí. Está ondulando así, parece piensen así como una sábana que la estamos extendiendo. Bien, y estamos interesados en hallar el área. Es decir, si yo proyecto la sábana en el piso, acá en el plano XY, ¿cuál sería el área que ocupa ahí? Bien, eso es lo que queremos hacer. Entonces, la idea es lo mismo que se hizo cuando estudiamos integrales dobles para calcular el volumen de una superficie. Es decir, lo que uno hace es subdividir la superficie en pequeñas regiones, como las que aparecen aquí, pero esas no son pequeñas todavía, más pequeñas que las que aparecen aquí. Entonces uno divide la superficie en cuadritos, ¿bien? Entonces cuadritos quedan, bueno, ondulando también. Luego uno toma un punto dentro de esta superficie, un punto aquí, y calcula el plano tangente ahí, a ese punto. Entonces el plano tangente ya no es ondulado, ya es así, permítame otro dibujo, ya es, como su nombre lo dice, un plano ya. Mira, se tomó esta pequeña parte de la superficie. Venga, yo sé aquí en un dibujo mejor. Entonces, fíjense, aquí también todo es lo mismo. Entonces, bien. Entonces, el hecho de que uno está subdividiendo la superficie, eso implica que en la región R, al piso también la estamos subdividiendo. Estamos definiendo una cuadrícula acá en la superficie, y esa cuadrícula pues define también una partición en la superficie, como la que les mostraba acá en la otra figura, en esta. Bien. Aquí está, mire esta cuadrícula sobre la superficie ya. Entonces, ¿cuál es la idea que está detrás de la aproximación del área de la superficie? Bueno, uno toma un punto dentro de un cuadrito en la región R, lo evalúo en la función y aquí me da la altura, ¿bien? Entonces, miren, aquí me quedó esa pequeña región ahí sobre la superficie. Y ahorita lo interesante aquí es que vamos a trazar el plano tangente a este punto aquí marcado, que está sobre la superficie. Ese plano tangente, aquí se ve mejor en este dibujo. Ese plano tangente está marcado en azul aquí y la superficie aquí está oscurita. Entonces, vamos a decir que vamos a aproximar el área de esa región de la superficie por medio del área de este plano tangente aquí azul, este pequeño plano tangente. Y eso es lo que se va a hacer en todos los puntos. Entonces, por acá escojo otro punto, calculo el plano tangente y ese pequeño pedacito de plano tangente va a aproximar la superficie que es inmediatamente está por debajo de él, ¿bien? Que ya tiene una forma redondeada.
Entonces esa es la idea que está en la fórmula que vamos a seguir. Entonces, acá el cálculo de análisis para intentar fundamentar el trabajo que lo que vemos es lo que les he dicho en palabras. Entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces se dice pues que estas pequeñas regiones, los delta S sub I, que van a ser los cuadrados, la partición de la superficie va a ser un delta de superficie, un delta SI. Y una pequeña, la pequeña área del plano tangente va a ser el delta de T sub I. Entonces se tiene esa afirmación que esas áreas, sumando cada pedazo, son aproximadas. Bien. Y esta es la parte teórica. Ya van a ver que la parte aplicada es muy sencilla. Bien, entonces, ¿qué es lo cómo se define el área de este plano, de ese paralelogramo que queda ahí, ese delta de T sub I? Es decir, de ese plano tangente aquí azul. Entonces, ¿cómo se define esta área? Bueno, ahí se va a usar el producto vectorial o el producto cruz entre vectores. Entonces, si alguna vez vieron eso. Entonces, el producto cruz, esto lo explica el libro, pero en otra sección. Sin embargo, aquí nosotros estamos interesados más en la fórmula que en estudiar producto cruz ahora. Sin embargo, el producto cruz se hace entre dos vectores. Bien, uno puede pensar el producto cruz, digamos, yo tengo dos vectores en el plano XY. Si yo hago el producto cruz, me da otro vector, pero que es perpendicular al plano que me definen U y B. Permítanme, por ejemplo, aquí tenemos este vector U, aquí tenemos este vector B. Entonces, esos dos vectores definen un plano. Si esos vectores no son paralelos, definen un plano, ¿no? Un plano así, pues, así. Este es el vector U, este es el vector B. Si yo hago el producto cruz entre ellos, entonces este producto me define un tercer vector, que es el vector Z, puede ser así. Un vector perpendicular al plano que ellos dos definen. Esa es la idea que está por detrás de esta operación aquí. Y si yo calculo el módulo de este producto cruz, que es otro vector, el módulo tiene otra interpretación que va a ser el área que define el paralelogramo formado con el vector U y B. Bien, entonces, vamos a ver si puedo dibujar aquí. Estoy haciendo una pequeña, conversando un poco sobre eso, la fórmula ya la hacemos enseguida. Digamos que el vector U, solo para que ustedes no queden con un sin sabor de qué es el producto cruz. El vector U y el vector B, digamos que es otro aquí. Creo que eso es de otra sección. Bien, vector U y vector B. Entonces ellos definen un plano y también definen un paralelogramo. Entonces, hay dos interpretaciones. El producto cruz, como les iba diciendo, define un tercer vector que es perpendicular a ese plano que estamos viendo aquí, el plano que definen estas dos líneas. Ahora, ¿cuál es la interpretación en términos de área? Si yo hago el producto cruz entre U y B, el producto cruz va a ser el área de este paralelogramo que voy a definir aquí. Miren. Cerremos aquí. Miren que esto cierra bien ahí. Entonces, eso va a ser la definición del módulo del producto cruz de U por B. El área del paralelogramo que definen el vector U, que es este. Aquí debería colocar una flechita, pues. Este es el vector U. Y este es el vector B, que me definieron ese paralelogramo.
Bien, entonces esa es la explicación de estas operaciones que se hacen aquí. ¿Por qué? Porque este vector U que está aquí está definiendo, digamos, este pedacito de plano. El vector U y B definen el plano tangente delta de T sub I. Eso son coordenadas. Aquí aparece pues la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Porque recuerden que las derivadas parciales definen, digamos, son tangentes a la superficie. Bueno, entonces, no, la idea es que sepamos más o menos qué está sucediendo ahí, pero no entrar en todos los detalles, precisamente porque no se estudió producto cruz. Sin embargo, esto es para sustentar de cómo se llega a la fórmula. Todo el producto cruz, hay un método para calcularlo. El método es así. Por ejemplo, si yo quiero calcular la primera coordenada de ese vector, que es el producto cruz, yo, digamos, anulo esta columna, perdón, esta columna 1 y anulo esta fila 1 y calculo el determinante de esta matriz de 2 por 2 que queda aquí. Quiero calcular la coordenada 2, anulo la fila 2, la columna 2, perdón, y la fila 1, pues, y calculo el determinante de esta matriz de 2 por 2 que va quedando ahí. Entonces, al final, ¿qué aparece en esta raíz de las derivadas parciales sumadas al cuadrado más 1? Y eso es lo que a nosotros nos va a interesar por delta de A sub I. Pero este delta de A sub I lo vamos a llamar delta de X por delta de Y. Entonces, permítanme ya para no preocuparlos más, dar mejor la fórmula compacta de cómo calcular el área de una superficie. ¿Está bien? Hacer sustentando un poco de dónde salía. Sin embargo, hemos podido empezar aquí, porque el libro lo presenta como una definición. Sin embargo, la definición surge del análisis que se hizo antes. Pues, el producto cruz, etcétera, considerando el plano tangente. Entonces dice así, si la función f y sus derivadas parciales son continuas, entonces estamos ya requiriendo que la superficie a la que le queremos calcular el área, pues no tenga, digamos, huecos, que sea bien comportada, porque estamos pidiendo diferenciabilidad, que existan las derivadas, que sea una superficie suave, como la que están graficadas aquí en el libro y en las notas. Mire, esta superficie es suave, no tiene huecos, entonces está bien comportada. Entonces ahí en esos casos es que funciona la fórmula. Entonces sus derivadas parciales son continuas en la región encerrada R, en el plano XY. Esa región R pues es lo que está en el piso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el dibujo de la región R es este plano aquí amarillo. Entonces con esa hipótesis, el área de la superficie S, dada por la función fxy sobre R, está definida así. Y esto es lo único trascendental. Va a ser la integral doble de la raíz cuadrada de 1 más la suma de las derivadas parciales al cuadrado por el diferencial de A. Y esta raíz de dónde apareció, pues apareció aquí el producto cruz que estamos mostrando aquí antes. Bien. ¿Por qué aparece esa raíz? Porque cuando calculamos el producto cruz entre U y B, me quedó este nuevo vector. Y si yo calculo el módulo de ese vector, pues me toca sumar sus coordenadas al cuadrado, ¿no? Entonces, y tomarle raíz. Entonces, por eso queda esta forma. Por delta de A sub I. Que ese delta de A sub I es lo mismo que el delta de A aquí, en la fórmula. Entonces, lo único que nos tiene que quedar en la cabeza, pues, en el futuro, después de unos 3 años que uno vuelva a ver esto, es esta fórmula, fundamentalmente, el área de la superficie. Ahora, vamos entonces a hacer un cálculo de algunas áreas.
¿Hay preguntas? No, profe, nada hasta el momento. ¿Sí entiende más o menos de dónde viene la fórmula o no? Sí, sí. Es que el problema es que no podemos entrar mucho en detalle porque no vale la pena, más bien es, hasta el libro no entra mucho en detalle tampoco, o sea, hace estas pequeñas dos cuentas aquí y ya. Entonces, lo que nos interesa más bien es usar la fórmula correctamente, adaptarla a los problemas que aparecen. Entonces, comencemos con el ejemplo del libro. En las notas que yo hice, estas notas las escribí yo, estas están aquí en látex. Yo hice otros ejemplos, pero me basé en los del libro, sino que le cambio algunas cosas, ¿no? Aquí está la fórmula también. Entonces voy a hacer los del libro y uno del libro y uno de las notas que hice, como por variar. Estas notas tienen un errorcito que me di cuenta fue luego, aquí en el último ejemplo. Pero bueno, ustedes lo pueden encontrar o luego lo vemos entre todos. Entonces dice así, hallar el área de la superficie de la porción del plano Z igual a menos 2 menos X menos Y, que se encuentra sobre el círculo de ecuación X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 1 en el primer cuadrante, como se muestra en la figura. Entonces veamos a ver. Entonces el plano es este azul que se ve ahí. Bien, que cruza aquí en el punto 2,0 y 2,00 y 0,20. Aquí, libro. Entonces ahí está el plano. Ah, no, está mejor. Ah. Bien, mírenlo aquí. Ahí está el plano. Y el círculo en el primer octante, pues esta región que está aquí en el piso. Mire que el círculo tiene radio 1, entonces aquí se ve sobre el plano XY, esa región del círculo. Por lo tanto, el área que nos están pidiendo calcular es esto que se ve aquí, sombreado. Es, digamos así, evaluar la función en todos los puntos que están en ese primer cuadrante, es decir, en el círculo de radio 1, aquí en el primer cuadrante. Entonces es el área que se ve aquí sombreado, la que se desea calcular. Entonces sigamos la fórmula, a ver. Entonces en este caso, la función satisface la hipótesis del teorema porque es una función diferenciable. Sus derivadas son continuas, miren. Llamemos f de xy a la función 2 menos x menos y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x, pues aquí vemos que da menos 1 y también la derivada parcial de la función con respecto a y da menos 1. Bien, esas funciones son constantes, por lo tanto continuas. Toda función constante es continua. Entonces satisface la hipótesis del teorema. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula, va a ser la integral doble en la región R, que en este caso es el círculo en el primer cuadrante, el círculo de radio 1, de la raíz de la suma de las derivadas parciales al cuadrado más 1, bien, por dA, donde este dA pues tiene que ver con el área de la región en la que estamos definiendo la integral. Entonces aquí uno simplemente sustituye, ¿no? Mire, la derivada parcial de f con respecto a x es menos 1, la de y también es menos 1 elevado al cuadrado, y me queda 1 más 1 más 1. Esto signo vuelve positivo cuando elevo al cuadrado. Queda raíz de 3. Entonces estoy integrando la constante raíz de 3. Bien, entonces esa raíz de 3, por ser constante, sale la integral y me queda aquí este símbolo, la doble integral de la región R de A. Ahora, ¿eso qué quiere decir esa doble integral? Pues ese es el área. Integral doble que va ahí es el área
de la región R en la que estoy integrando. Entonces, si yo estoy integrando aquí en el primer cuadrante, estoy integrando la región R, ¿cuál va a ser? Va a ser el círculo de radio 1. Círculo de radio 1. Pero dividido entre 4, porque como estoy definiéndolo en el primer cuadrante, pues por eso dividido entre 4. ¿Cuál es el área de un círculo? El área de un círculo es pi por r al cuadrado. En este caso el radio es 1. Miren, aquí aparece el radio 1. Entonces sería pi por 1 al cuadrado. Esa es el área de todo el círculo. Pero como estoy en el primer cuadrante, ahí bien lo dice el problema, entonces tengo que dividir eso entre 4. Por lo tanto, el área del círculo va a ser pi cuartos. Y ese va a ser el valor de esa integral. La integral simboliza el área de esa región donde estoy integrando. Entonces, por eso me queda sustituyendo. Miren, ese va a ser raíz de 3 por el área de la región R, que como ya observamos, como está escrito aquí, es pi cuartos. Así, el área de la superficie en esa región es raíz de 3 pi cuartos. Bien, entonces es muy sencilla la fórmula, muy simple de aplicar, solo calcular derivadas parciales, le das al cuadrado, sumarlas, calcular esta raíz aquí y bien, plantear una integral doble, ¿no? Entonces, yo hice un ejemplo aquí en las notas como siguiendo esa misma idea, pero ahorita que damos el ejemplo que yo hice. Pero es prácticamente emular lo del libro, no inventé nada de más. Entonces dice así. Miren, hallar el área de la superficie de la porción del plano f de xy igual a 6 menos x menos y, que se encuentra sobre el triángulo en el primer cuadrante con vértices 0,0, 4,0 y 0,2. Entonces aquí la región R que está en el plano la cambié por un triángulo. Bien. Y también definí la ecuación de un plano aquí. Entonces veamos cómo resolver este caso. ¿Están siguiendo ahí? Sí. Entonces miren, es que la derivada parcial de la función f con respecto a x. ¿Cuánto es? Veamos aquí la fórmula. La definición de f. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Quién es PC? ¿Quién es el estudiante PC? Bueno, entonces... bueno. Ya sé quién es el estudiante PC. Para saber quién es, para saber si viene a clase o no. Pronto un día se equivoca en el taller y pues no lo va a descontar tantos puntos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo les fue en el taller a propósito? ¿Sí lo lograron hacer todo? ¿No hubo ningún problema? Sí, señor. Bueno. Y nos queda otro taller. El otro taller lo voy a colocar más corto para que ustedes tengan tiempo de resolver otras cosas en su vida y hacer otros trabajos en la universidad. Gracias, Que este profe. es un poquito largo, pero como ustedes han entregado, la mayoría vi que entregó a tiempo y todo, pues voy a colocar uno más corto para la última parte. Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo 1. Entonces, de nuevo, es aplicar la fórmula y tener en cuenta, pues, los detalles de calcular la integral doble. Entonces, aquí la derivada parcial de la función f con respecto a x, en este caso es 2. La derivada parcial con respecto a y es menos 1. Y bien, aquí aplico la fórmula, miren. Siempre la escribo en la primera línea para que la vamos recordando. Entonces, sustituimos los valores. La primera derivada parcial es menos 2, la otra es menos 1. Y elevadas al cuadrado, ¿no? Eso es importante. Y le sumamos 1. Entonces, en este caso me queda menos 2 al cuadrado, que es 4, más 1, más el 1 aquí sería 6. Por eso que aquí hay raíz de 6. Entonces, el raíz de 6 sale de la constante y me queda de nuevo esa integral doble ahí.
que en este caso, cuando queda expresada de esta forma, pues quedan 10 minutos de reunión, ahorita les envío el otro link. Cuando queda expresado así esta tabla integral, eso simboliza pues el área de la región R. Bien, ahorita ¿cuál es el área de esa región R? ¿Sobre qué región estamos integrando? Entonces estamos integrando sobre el triángulo que tiene estos vértices aquí. El vértice es 0, 0, 4,0 y 0,2. Entonces ustedes pueden ubicar eso en el plano que les daría el dibujo, pero no me está funcionando hoy no estoy logrando escribir bien con esto. Sin embargo, yo creo que ¿Está ustedes... usando Paint? No, estoy usando el tablero digital aquí de la aplicación Zoom. Un mouse se consiguiera. Eso, es que tengo que conseguir un mouse, o sea, voy a comprar uno hoy o mañana. Que hoy no me Claro, ahí le toca queda pico y más cédula. sencillo. No me toca pico y cédula, no he podido salir a comprar mouse. Bueno, entonces, como nosotros tenemos una imaginación muy fértil, podemos ubicar estos tres puntos en el plano XY, ¿cierto? Este es el origen. El 4,0 está acá sobre el eje X y el 2,0 está acá sobre el eje Y. Bien, entonces estos tres puntos definen un triángulo rectángulo de base 4 y altura 2. Por lo tanto, esta integral doble que aparece aquí va a ser el área de ese rectángulo. Bien, y el área de ese rectángulo es, cuando es un triángulo rectángulo, es base por altura sobre 2. Entonces la base es 4, la altura es 2, entonces sería 4 por 2 sobre 2. 8 por 2, 8, dividido 2, pues 4. Por lo tanto, aquí entonces me queda que el área de la superficie es raíz de 6 por el área del triángulo, que es 4. Es decir, 4 raíz de 6. Entonces ahí cambié la región. Ya no fue una circunferencia en el primer cuadrante, sino que fue un triángulo. Pero la lógica es la misma. Bien. Entonces estos son dos casos sencillos, en el que cuando uno aplica la fórmula, lo que queda aquí es una constante. En este caso fue raíz de 6, en el anterior fue raíz de 3. Sale la constante y queda esta integral doble, que indica el área de la región donde estoy integrando. Ahora veamos uno más interesante, en el que no quede una constante. Esta sección es sencilla, pues. Entonces miren aquí este ejercicio. Aquí ellos sí usan un triángulo también. Entonces dice, hallar el área de la porción de la superficie de la función, bueno, f de xy igual a 1 menos x cuadrado más y. Bien. Entonces, esa superficie de esta región aquí sombreada. Bien. Esa es la superficie. Y pues la región R es ese triángulo aquí que se ve en el plano XY, sombreado aquí con gris. Entonces ellos nos dieron la coordenada de ese triángulo. Bueno, dice así, se encuentra en la región triangular cuyos vértices son 1,00, 0, menos 1,0 y 0,10. Entonces aquí están esos puntos, miren. Bien, sencillo ahí de graficar. Aquí está la superficie y ese es el pedazo de superficie, pedazo de área que queremos determinar. Entonces nuevamente, pues, las mismas cuentas. Aquí aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la derivada parcial de la función f con respecto a x? Pues es menos 2x aquí, y aquí se ve, menos 2x, con respecto a y es 1. Y bueno, aplicamos la fórmula con esos valores. Entonces me quedaría raíz de 1 más 4x cuadrado. ¿Dónde salió el 4? Bueno, recuerden que es menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, perdón, menos 2x al cuadrado. Entonces por eso queda positivo 4x a la 2, porque el cuadrado eleva al 2 y al x, ¿no? Más la derivada parcial de f con respecto a y, que es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda esta expresión aquí. Entonces raíz de 1 más 4x cuadrado más 1. Bueno,
Y ahora debemos pues integrar la función, ¿no? En la región que indica. Y aquí sí viene entrado un detalle, pues, ay, qué susto. Un detalle adicional. Entonces miremos aquí. Miren, nosotros tenemos que escribir la región, calcular el área, o sea, vamos a integrar sobre esta región R, pero esta región aquí no es, aquí sí, no es como los casos anteriores, que calculamos el área del triángulo y ya, porque aquí no me quedó una constante dentro de la integral. Entonces aquí debemos hacerlo de la forma en la que calculamos volúmenes. Tenemos que decir, si X varía entre 0 y 1, miren, esta línea que está aquí, pues, aquí está escrito, corresponde al eje X. Entonces, en este triángulo que está ahí, X está variando entre 0 y 1. Bien. Y el Y, la variación de Y depende de dónde esté ubicado el X. Por ejemplo, si estoy ubicado aquí, Y puede variar hasta esta recta, por acá, en el sentido positivo del eje Y, y hasta la recta acá, en el sentido negativo. Entonces ya varía dependiendo del punto de X. Bien. Aquí miren. Ah, no puedo dibujarlo. Pero ahí se ve claro de dónde varía Y dependiendo de X. Ahora, si uno quiere terminar con la ecuación de esta recta que está aquí, uno puede dibujar el sistema de coordenadas X, Y, normal. Ubicar el punto 1,0 y 0,1 y encontrar la ecuación de esta recta. Que esa recta pues tiene pendiente negativa. Cuando X es 0, miren, cuando X es 0, Y vale 1. Y cuando X vale 1, Y vale 0. Bien, por eso esa ecuación de esa recta ahí tiene esta forma. Muy fácil de determinar. Si X vale 0, Y vale 1. Si X vale 1, Y vale 0. Y la otra recta es la misma, pero con pendiente positivo, ¿no? Entonces, por el mismo análisis, uno puede determinar qué es esta ecuación de la otra recta, X menos 1. Bien. Entonces, para cada X en el que yo me ubique aquí en el eje Y, en el eje X, perdón, esa es la variación que puede tener X. Para cada, permítame repetir que hablé mal. Para cada punto aquí en el eje X, la variación de la variable Y está entre esas dos rectas, con ecuaciones X menos 1 y 1 menos X. Entonces ahí, así es como voy a plantear la integral. Entonces por eso, esta integral que estaba aquí, se transforma ahora en esto. Porque ya estoy describiendo en este caso la región en la que voy a integrar, que es el triángulo, y qué función voy a integrar. La función raíz de 2 más 4x cuadrado de Y de X. Bien, porque el diferencial de X corresponde a la primera integral aquí. Entonces así, ya que planteé la integral doble y empezamos a hacerla. Entonces aquí volvemos a aplicar las técnicas de siempre. Es decir, hacemos primero la integral interna y noten que esta integral interna, esta raíz de 2 más 4x cuadrado puede salir de la integral porque estoy integrando con respecto a y. Por eso salió aquí, miren. Y me queda y, porque la integral de 1, cuando salga esa raíz, queda 1 y la integral de 1 es y. Eso lo evalúo entre 1 menos x y x menos 1. Bien. Por eso quedó esta expresión grandota. Cuando evalúe y en 1 menos x, le resto cuando evalúo en x menos 1. Quedó esa expresión. Ahora, esas integrales que quedaron ahí, dice aquí que use la tabla, pero... Bueno, esas integrales se podrían calcular...